estar este día de Shabbat, trayendo una enseñanza, un estudio de cierre del libro de Bereshit, la parashá Vayehit, una parashá que tiene una, unas clases de profecías muy profundas, las cuales trataremos de analizar el día de hoy. Pero antes de todo, pues también darle la bienvenida a usted que nos escucha, bien sea por primera vez o ya nos está escuchando cada Shabbat, las enseñanzas que estamos dando y que estamos transmitiendo gracias al Creador para que su vida sea edificada así como nuestra vida también ha sido edificada. Antes de todo, quiero decirles que hoy estamos en el día 14 del mes de Tevet, del mes hebreo, según el calendario de Hillel II. Estamos en el año 5782, según ese calendario también, el año de la creación. Es interesante porque este mes se le llama el mes del buen ojo, como lo estuve hablando en una parashá pasada o anteriormente. Y me llama la atención es que ver la intención de cómo se llama a este mes es interesante, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros tiene que tener un buen ojo para ver por dónde camina. Y llama la atención porque este mes, porque lógicamente es un mes que está lleno de mucha paganidad a nuestro alrededor, muchas fiestas, de pronto en la ciudad o en el país donde usted esté, de pronto usted se dará cuenta de que está rodeado de muchas festividades, las cuales son erróneas a la luz de la palabra. Entonces, tener un buen ojo representa ver verdaderamente el camino correcto, analizarlo, entender mi condición y así mismo poder seguir caminando en estas sendas que el Eterno, Él, a través de su inmensa misericordia, le ha placido poner en nosotros espíritu de revelación para que se nos revelara Mashiach y así poder caminar en las sendas de nuestro Creador. Dicho todo esto, verdaderamente es el cierre de un libro. Para mí en lo personal creo que fue un libro este año que se fue demasiadamente rápido. Ya estamos entrando al mes, a la parashá de Shemot, el próximo Shabbat, y creo de que este libro de Bereshit este año hizo algo diferente en nuestra vida. Nos mostró a través del Rúa cómo el ser humano o cómo el Eterno en su amor cuando lo creó deseó de que el ser humano pudiera gobernar sobre todo lo creado y desafortunadamente el hombre, por querer ser igual que Dios, por decirlo de esta manera, por inclinar su oído a palabras vanas, rompe ese vínculo entre el humano y el creador, ¿no? Entonces nos enseñó este libro de Bereshit tantas cosas que yo creo de que si seguimos estudiando como hemos venido estudiando, viendo el contexto histórico, el contexto cronológico de la historia, todo lo que conlleva la Torá y toda la historia que la rodea, vamos a poder comprender aún mejor el libro. Y cuando comenzamos a comprender mejor el libro, vamos a ver aún mejor o más claramente dos cosas. Una, el deseo del Eterno porque la humanidad no perezca. Y dos, esa puerta o esa salida que el Eterno le da a la humanidad a través del Mashiach. Entonces, vemos en este libro de Bereshit cómo el Creador comienza a mostrarnos a nosotros que el hombre, si no tiene comunión constante con el Eterno, se pierde. Se pierde. Y eso fue lo que literalmente pasó con el primer Adán. Cuando el primer Adán decide y permite que su mala inclinación o que la serpiente lo seduzca, o sea que vamos a hablar un poco de eso ahora, lo seduzca, comienza el rompimiento y comienza a desvallecer esa luz con la cual el primer hombre, el primer Adán, se le ha dado, y ahora comienza
a descender. Y esa la manera como debemos de ver a Adán es vernos nosotros en Adán. No poder comprender de que el Eterno cuando nos creó, cuando permitió que a mi madre, yo pudiera estar en el vientre de mi madre, había una esencia de luz del Creador en mi vida. Pero como voy creciendo, entonces van creciendo esas áreas de mi alma que comienzan a apartarse de Él porque yo decido apartarme. No porque Él quiere, sino porque yo mismo decido. Y eso es porque el primer Adán puso una semilla que no era la correcta. Pero dicho todo esto, vamos a la parashá, venimos a hablar de Torah y eso es lo que cada Shabbat queremos hacer. Una parashá, la parashá número 12, llamada Vayehit, y vivió, ubicada en el libro de Bereshit, capítulo 47, versículo 28, hasta el capítulo 50, versículo 26. La Haftará, Primera de Reyes 2, versículos 1 y 12. Y la Brit Hadashá, ubicada en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 6, hasta el capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver la introducción de esta parashá. Comienzo con una pregunta: ¿qué es la vida? La Torá nos enseña en Deuteronomio 4:4, pero ustedes que permanecieron con Hashem, su Elohim, aún están vivos cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es la vida? Tener cercanía con el Creador. O sea, que todo aquel que está cerca al Eterno puede entender que la vida es tener una cercanía constante. Por eso cuando tú vas a ver la Brit Hadashá, en la Brit Hadashá hay un verso que dice: ¿y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, ¿sí? Y a Mashiach, ¿cierto? Entonces cuando vemos el concepto de la vida es tener comunión o conocer a nuestro Creador. Ahora, cada uno está inherentemente conectado con el Eterno. Pero para que dicha conexión sea visible y manifiesta en el mundo, el Eterno envía pruebas y desafíos en su servicio divino. Cuando tales obstáculos son superados, habremos comprobado que la conexión entre el Eterno y nosotros es inquebrantable. En otras palabras, que aunque la vida es tener cercanía con el Creador, debido a la naturaleza caída de nosotros, el Eterno, a través de la prueba, necesita ver que tú verdaderamente te quieres acercar a Él. Entonces, cuando Él ve que tú estás superando esas pruebas o esas áreas en las cuales no te permiten avanzar, entonces comienza a haber una conexión inquebrantable. Él comienza a soportarte, Él comienza a ayudarte, Él comienza a darte la mano, por decirlo de esta manera, para que tú no desfallezcas y puedas seguir y puedas avanzar en el camino que Él ya te mostró a seguir. Ahora, puntos de la parashá. Jacob pide ser enterrado en Canaán. Jacob bendice a Efraín, a Manasés. Jacob bendice a sus hijos. Jacob le da bendición especial a Joseph. Los hermanos suplican perdón a Joseph y el juramento de Joseph a sus hermanos. No vamos a ver todos estos puntos, nos vamos a enfocar exclusivamente en la bendición de Efraín y Manasés. Vamos a ver el concepto y el contexto de lo que representaba Efraín y Manasés. ¿Dónde reside la diferencia entre la vida de un sadik y la de un rashat, un malvado? El rashat puede disfrutar de una paz imperturbable al comienzo, pero su placer es seguido por interminables amarguras. El sadik, el justo, puede sufrir tribulaciones al comienzo, pero una vez superada su felicidad es eterna. Eso está ubicado en el Midrash Vayehit. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una persona que estudia Torah y un gentil? Respecto
al que estudia la Taná o Torá, las vanidades de este mundo son muy pesadas para sobrellevar y por ello no puede cargarla sola. ¿Qué quiere decir esto? Que este mundo, con todo su materialismo, el egoísmo y la vanidad resulta pesado, y el hecho de dedicarse al estudio de la Torá revita y otorga nuevas fuerzas. Entonces el Sadik, en su principio, cuando una persona decide comenzar a andar en la justicia divina, lógicamente el trabajo va a ser fuerte. Vamos a ponerlo en el contexto de nuestra vida. Todos nosotros por lo general no nacimos en un hogar donde el estudio de Torá era visible. En otras palabras, éramos gentiles, nos postrábamos ante otros dioses, todo lo demás. Entonces, cuando comenzamos a entender el camino de Hashem, comenzaron a venir esas pruebas y esas murallas dolorosas que las teníamos que derrumbar para poder llegar a la meta o poder llegar a la meta y poder disfrutar del beneficio que es estar con el Creador. Pero el Rashad, el malvado, disfruta y tiene placeres y todo lo demás, todos son gozos y todo lo demás, pero su final va a ser demasiado doloroso. Sí, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el Eterno no es que esté en contra de que tengamos provisiones, de que tengamos una vida cómoda, absolutamente no. Pero si yo pongo primero o establezco en mi vida las ganancias del mundo que las ganancias venideras celestiales, entonces el problema va a ser más grande para aquel que pone su vida en las ganancias terrenales, donde solamente es tierra, es carne y nada más, ¿no? Entonces, ahora bien, en Isaías 40:31 dice, pero aquellos que esperan en Hashem renovarán sus fuerzas. Ellos volarán en lo alto como si con las alas de águila. Cuando estén corriendo, no se fatigarán. Cuando estén caminando, no se cansarán. Es interesante, ¿no? Porque el Sadik, el justo, se va a cansar. Aquel que quiere caminar en la senda va a llegar un momento que sus fuerzas se van a debilitar. Sí, por eso dice la palabra, dice que nuestras peleas no son contra carne ni sangre, sino ¿contra qué? Contra huéspedes de maldad. Sí, o sea, contra los enemigos que están así a nuestro alrededor, por decirlo de esta manera, ¿no? O muchas veces nuestros enemigos internos también podríamos decir. Ahora, en Génesis 47:29 dice, y llegaron los días de Israel. Vamos a entrar en la parashá un poco más profundo. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó José a su hijo y le dijo, José a su hijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas, 47:29, no es yo, llamó Joseph, no, llamó Jacob a su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia entre tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo gracia y bondad, y te ruego que no me entierres en Egipto. Ahora, la palabra bondad es Gesed. El Rabbi Nachman dice sobre la Gesed, dice que es el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo. Sí, o sea, podemos descifrar otras maneras lo que es la bondad o el Gesed, pero me llamó la atención como el Rabbi Nachman introduce o explica la Gesed, que es el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo. Ahora bien, cuando Jacob le hace jurar a José que no lo enterrara en Egipto, este acto se llama Gesed Be'emet. Gesed Be'emet es bondad y verdad. ¿Qué quiere decir bondad y verdad o Gesed Be'emet? Que la bondad que se hace con una persona después de su fallecimiento, ya que la persona que lo hace no espera nada a cambio. O sea que el Gesed Be'emet
es aquella bondad, aquella gesed que se hace sobre alguien que no te va a poder retribuir. No te va a pagar, no te va a poder pagar nada. Por eso puse esa foto. Imagínense, no sé si es un gatico, no va a poder cubrir el elefante. Asimismo el Gesed Behemet. Y ahora podemos entender lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3:23. Dice, pongan su empeño en cualquier trabajo que hagan, no como los que están sirviendo a otras personas, sino al Adón. Recuerden que su recompensa es herencia del Adón. Ustedes se están esclavizando para el Adón y para el Mashiach. Entonces, cada vez que hacemos Gesed, lo hacemos no con el fin de recibir una provisión, sino con el fin de que Hashem sea glorificado. Esa es la intencionalidad de hacer Gesed. Ahora bien, vamos a seguir con el acto. Enfoquémonos en los hijos de Yosef, Efraín y Manashet. Efraín es el que es el menor. Manashet es el mayor. La historia de la humanidad comienza con el Eterno creando a Adán, lo que significa humano. Si alguien, una mujer llega a quedar en embarazo y le quiere poner a su hijo Adán, no le vaya a poner Adán, porque la palabra Adán significa humano o humanidad. ¿Sí? Entonces, por eso Adán no es un nombre propio. ¿Okay? Ahora bien, Adán es expulsado por rebelión por causa de querer ser igual al Eterno. ¿Se ve así? Eso pasa con Adán. Pregunta, ¿acaso no era eso lo que el Eterno quería cuando los creó? ¿No era acaso eso lo que quería el Eterno cuando creó a Adán? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y reine sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra y sobre toda la criatura que se arrastra en la tierra. Entonces, si el Eterno cuando crea a Adán, la intención era de que tuviera más bien una semejanza a Hashem, ¿por qué entonces es expulsado? Vamos a ver qué nos dice el estudio. ¿Qué hizo la serpiente? Los medio engañó. ¿Sí sabía eso? Que no los engañó completamente. ¿Por qué? Porque sí les dijo una verdad. Les dijo una verdad a medias. En Génesis 3:4 le dijo la serpiente, la mujer, ¿no es verdad que de cierto morirán? Porque Hashem ya les había dicho eso. ¿Cierto que sí? ¿Qué hizo la serpiente? Simplemente dijo una verdad, pero a la misma vez dejó una semilla. ¿Cómo se llama esa semilla? Sí, la semilla de duda. Ah, pero sí, es verdad. Él me va a dar gobierno, él me dio gobierno sobre todo. Yo soy a imagen y a semejanza a él. ¿No les llama la atención eso cuando hace la serpiente con nosotros, con el ser humano? Ay, pero mira, esto está muy bueno, está barato. Tienes lo de la renta y entonces ves la promoción. Pero yo creo que me alcanza un poquito porque pues yo creo que me alcanza. Entonces comienza la serpiente a enredar la mente y entonces te gastas la tercera parte, la mitad de tu renta. Y entonces cuando vas a ir a pagar la renta, Señor, ayúdame en eso, pero ya te di la renta. ¿Qué hizo la serpiente? Actuó con una verdad, tienes el dinero. Pero hizo la serpiente, lo engañó y cayó. Lo mismo pasó con Adán. Entonces tengamos este relato presente sobre este estudio. Los sabios de Israel enseñan que Israel es Adán. Tengamos esto también presente. Otro sabio dice que los 12 hijos de Jacob representan 12 tipos de humanos. Ah, ¿cómo así? Vamos a ver entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro del judaísmo se enseña que hay un nivel
que hay una especie de exégesis llamada Pardes. Ustedes tienen sus hojas. Por favor, me le pasa a la señora Graciela, por favor. Eso no va a estar ahí, pero simplemente estoy dando un resumen de este nivel Pardes. La palabra hebrea, aramea, Pardes. Recuerden que el hebreo no admite vocales hasta el siglo VIII, cuando los masoretas inventaron una puntuación vocálica, cuyo significado parece ser jardín o huerto. Eso es lo que significa Pardes, jardín o huerto. Se usa en la hermenéutica rabínica como un acrónimo para Peshat, que es algo simple, Remes, que es una pista, el Deraj o el Draj, que es investigar, y el Sod, que es lo secreto, lo oculto. Ahora, Peshat, simple o literal, podríamos decir que lo literal es la historia del pueblo. Sí, o sea, que ese Peshat, lo simple, lo literal, es la historia del pueblo. Ahora bien, Proverbios, ¿qué dice? Hashem me hizo como en el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Yo fui establecida antes que el mundo, antes del comienzo, antes que los principios de la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Cuando vamos a Proverbios capítulo 8, está hablando la sabiduría. Entonces la sabiduría está diciendo que Hashem la hizo desde el principio. Tengamos ese precedente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que los sabios dicen que al principio existió la Torah. Eso dicen otros sabios. O sea, la Torah dice que al principio era la sabiduría. Pero los sabios dicen que al principio era la Torah. ¿Ok? ¿Qué nos enseña esto? Que la Torah es sinónimo de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría es luz, la Torah es luz, las dos son luz. Ustedes están diciendo que está hablando el pastor ahora, me está enredando. Prestemos atención. Isaías 45:6 dice, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí, yo soy el Señor y no hay otro. ¿Qué dice el 7? El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Entonces, un momentico. Entonces, los sabios dicen que la Torah dice que la sabiduría existía antes de la creación. Los sabios dicen que la Torah es luz. Pero el Eterno está diciendo en Isaías 45:7 que Él forma la luz. Interesante, porque no dice que Él crea, dice forma. Y si dice que la forma es porque ya existía. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede formar algo que no existe, lo cual indica que tiene que crearlo para formarlo. ¿Qué dice el pensamiento judío o qué enseña acerca de este concepto? Que en el Adán del capítulo 1 es el Adán creado. El Adán del capítulo 2 es el humano formado. Entonces acordémonos, ¿cuál era la vestidura de Adán? Hemos hablado de esto muchas veces, que la vestidura de Adán era luz. Por eso cuando ellos pecan, se ven desnudos porque ellos ya no tenían sus vestiduras. ¿Qué nos enseña esto? Que el primer Adán salió de la nada. Mientras el Adán del capítulo 2 es donde comienza la historia de la humanidad, porque él fue formado. En otras palabras, que cuando vamos a Bereshit capítulo 2 y vemos, por decirlo de esta manera, al segundo Adán, comenzamos a ver la formación del ser humano. Esta idea es clara en el embarazo de la mujer, porque todo ser humano es formado en el vientre de la mujer. ¿Cierto que sí? Pero, ¿qué es lo que hay en la simiente del varón? Dicen los sabios de que hay luz. Ahora, el Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosa maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien.
No estaba oculto de mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el planeta Tierra se llama el Edén, lo cual representa el vientre de la madre, siendo esto una metáfora de la Torá. Ahora bien, decíamos que la Torá es luz, y si el profeta dice que el Eterno forma la luz, ¿qué significa formar la luz? ¿Podemos formar la luz? ¿Puedes formar la luz? ¿Podemos formar algo de la mera luz? Lógicamente no. A menos que el profeta diga, en vez de formar, diga que el Eterno viste la luz. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, cuando pecaron, ¿cierto decir? En otras palabras, les quitaron la luz porque el vestido del Adán era la luz, lo que nos dice que cuando los creó les dio un vestido para que pudieran tener alma. O sea que, ¿qué es lo que retiene el alma del ser humano? ¿Qué es lo que, o cuál es la vestidura del ser humano que hace que el alma no se vaya? La luz de Hashem, ¿cierto decir? Entonces estamos definiendo la luz de Hashem, que es un vestido. Ahora, pregunta, ¿cuando el alma sale del cuerpo la podemos ver? No, no la podemos ver, lógicamente. Ahora bien, volvamos al profeta Isaías. Él dice, el Eterno forma la luz o viste la luz. Si la viste, ¿en qué la viste? Segundo, si la Torá es la sabiduría y la sabiduría es luz, entonces cuando decimos que el Eterno viste a la luz, estamos diciendo que la luz, el Eterno la vistió con una historia. ¿Cierto que sí? A ver, porque no los quiero enredar con la luz y la Torá. Si la Torá es la sabiduría y la sabiduría es luz, entonces cuando decimos que el Eterno viste la luz, estamos diciendo que la luz, el Eterno la vistió con una historia. ¿Cuál es la historia con la cual el Eterno formó el vestido? ¿Cuál historia es esa? El libro, la Torá. Ese es nuestro vestido. Por eso cuando tú estás estudiando Torá, por eso cuando tú comienzas a entender los secretos ocultos, comienza a venir luz. Hay un vestido que se te está poniendo. Comienza el Ruach HaKodesh a ponerte luz de entendimiento, luz de comprensión, luz de sabiduría. ¿Para qué? Para que no hagas lo mismo que hizo el primer Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que acordémonos del esquema Pardés, que tiene otro nivel llamado remés o pista, que también se llama alegoría o alusión. Dicen los sabios que el huerto del Edén es una alegoría o alusión. Del huerto del Edén es una alegoría o alusión de la simple historia. ¿Cuál es la idea de la alegoría? Tomar una idea de la alegoría, tomar una idea y unirla a otra para unir las piezas. Todo esto está relacionado con lo que vamos a hablar de Efraín, porque esto lo vamos a entender al final. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá tiene un rompecabezas escrito en una historia que tenemos que unir las piezas para poder ver lo oculto. Es por eso que los profetas vemos que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y cuando leemos y unimos las ideas de los profetas, vamos a ver un mensaje. ¿Okay? Esa es la idea de la alegoría. En Números 12:6 dice, él dijo, oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa, él es fiel. Cara a cara, hablando con él abiertamente y no en dichos que oscuros. Y él contempla la imagen del Señor, porque pues no teméis hablar contra mi siervo, contra Moisés. En otras palabras,
que el profeta va a traer una revelación, pero otro profeta está trayendo una alegoría o una historia, pero si yo no entiendo las historias, yo no voy a poder entender la idea de lo que la luz de la Torá me va a revelar. El otro nivel es drash. Drash significa enseñanza, pero como resultado de una investigación. Por eso nosotros vemos el midrash. Midrash es mi es de, y drash es investigar. Midrash, de investigar. Ahora, cuando leemos el midrash, no podemos creer que esas historias pasaron en realidad. La realidad del midrash es lo que hay detrás de esa historia. Entonces, si yo no puedo entender la historia que el midrash me está queriendo mostrar, entonces yo no voy a poder ver el mensaje que hay en ese midrash. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o más bien, ¿por qué el pueblo de Israel es tan perseguido? Por revelar misterios del Eterno. Si usted ve, el pueblo judío es perseguido, ¿por qué? Porque ellos han revelado misterios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la historia se tiene que revelar, pero solo los entendidos pueden descifrar esos códigos. Miremos lo que dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán purificados. Mira lo que está diciendo Daniel. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Los purificados. ¿Cierto que sí? Los purificados comprenderán. El otro nivel es el Sod. Quedémonos con eso. Misterio, el secreto de la Torá. Ejemplo. A eso Yeshua le hablaba en parábolas a los que estaban presentes, pero no las explicaba. Pero a sus discípulos les hablaba o se las explicaba. Los sabios de Israel enseñan que la vida es una alegoría, una metáfora, que todo lo que sucede en nuestras vidas está relacionado a los mundos espirituales. ¿Por qué dicen los sabios todo esto? Dicen los sabios que Manashe representa el sadí que se olvida de dónde vino y se eleva. Interesante. Cuando dijo José que significaba Manashe, ¿qué dijo José que significaba Manashe? El Eterno me hizo olvidar. Entonces dicen los sabios que Manashe representa el sadí que se olvida de dónde vino y se eleva. ¿Ok? Dice que Efraín representa al humano terrenal. En Oseas, vamos a ver entonces. Entonces ya comenzamos a dar la idea porque estuvimos hablando que la Torá es la luz, ¿cierto que sí? Que la luz es sabiduría y que ellas representan la vestimenta del ser humano. Y que el ser humano cuando peca, el Eterno comienza a quitarle poco a poco su vestimenta, su vestidura, hasta dejarlo desnudo. Pero no era así como el Eterno quería, no era así como el Eterno deseaba, sino que el Eterno deseaba de que el ser humano mantuviera en la luz. O sea, que mantuviera un nivel de sabiduría alto. Ahora bien, entonces, Manashet es el sadí que se olvida de dónde vino y se eleva. Pero dice que Efraín representa al humano terrenal. En Oseas capítulo 11, versículo 12 dice: Efraín me rodea de mentiras y de engaño. La casa de Israel, Judá, todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Oseas capítulo 12, versículo 1. Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al solano. Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. Entonces vamos a comprender qué es lo que está diciendo aquí el profeta. Entonces, ¿qué dicen los sabios que es Efraín? El hombre, el sadik terrenal o el humano terrenal. ¿Qué quiere decir o qué tiene que ver esto con la parashá? Esto nos enseña que el humano desde que llegó al mundo no sabe quién es. ¿Por qué? Porque el primer Adán, cuando pecó y la luz salió de él, quedó perdido en su identidad de ser hijo. ¿Qué quiere decir esto?
que José tiene 2 hijos, y parece que la Torá quisiera mostrar que Manasés no es tan importante porque se centra en la vida de Efraín. ¿No? ¿Si no han visto eso? Que todo es Efraín, Efraín, y no se habla mucho de Manasés. ¿Cierto de sí? Entonces, algo tiene que haber en Efraín. ¿Cierto de sí? Bueno, vamos a ver si es el perdido, porque pues hay otras cosas más que salen con Efraín. Ahora, en Génesis 48:15 dice, ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Shimeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Ahora, estamos viendo aquí de que Jacob le está diciendo a José que esos 2 hijos van a ser hijos de Jacob. Pero después de ellos 2, serán suyos. Decir, ahí eso se llama adopción, los adopta. Israel adopta a 2, Manasés y Efraín, pero después todos serán tuyos. Pero ¿por qué dice más adelante, en Génesis capítulo 48:8 dice, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Si ya le había dicho de que Manasés y Efraín son de él, y después en el versículo 8 dice, ¿quiénes son estos? Esta palabra no la podemos olvidar, porque esta palabra, ¿quiénes son estos?, tiene un nivel profético demasiado largo y extenso en nuestra vida. ¿Quiénes son estos? ¿Qué pasó aquí? Ya no los había adoptado, digo, aquí hay un juego de palabras claves. En Génesis 48:3 dice, entonces Jacob dijo a José, pero cuando vemos, él dice, el verso 8 dice, 48 dice, pero en el 3 dice, Jacob dijo a José, pero cuando vemos el versículo 8 dice, cuando Israel vio a los hijos de José. Entonces, en el versículo 3, ¿quién los vio? Jacob. Y en el versículo 8, ¿quién los vio? Israel. ¿Cierto así? ¿Quiénes son estos? Pon cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Los sabios enseñan que cuando Jacob vio a los 2 hijos, el ego de Jacob fue el que los adoptó. Pero cuando Israel los vio como un profeta. ¿Ok? ¿Cómo se veía Israel? ¿Cómo veían a Israel? El anciano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo estaba Israel? ¿Cómo estaba? Dice que ya estaba ya viejo, cierro de sí, y su vista ya no veía bien. Es por eso que cuando el anciano Jacob vio lo que ellos iban a hacer, le dijo a José, ¿quiénes son estos? Porque Jacob los vio proféticamente. Israel los vio no en la condición de Jacob. ¿Sí? Lo interesante es cómo Jacob los está viendo. ¿Ok? Ese Jacob es el anciano. No sé si están analizando la idea, ¿no? Pongan cuidado. ¿Cuál es la diferencia cuando Jacob lo vio y cuando Israel lo vio? Pues ahí está. Los sabios enseñan que cuando Jacob los vio a los 2, cuando Israel los vio, el ego de él se salió, de Israel, el ego. Pero cuando en el verso 8 dice que Jacob los vio como profeta. 2 personalidades totalmente diferentes. Perdón que es que ahí me confundí con el Jacob del versículo 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Joseph en este juego de palabras que hay en este capítulo? La respuesta de Joseph, y Joseph respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado. ¿Se decía? Esa es la respuesta de Joseph. ¿Qué juego de palabras hay aquí o qué nos quiere enseñar todo esto? Que la historia nunca lo vamos a entender a menos que profundicemos en lo que el Eterno tiene para enseñarnos. Dice el Zohar, cuando Israel los vio y dijo, ¿quiénes son estos?, se estaba refiriendo a Efraín y a Manasés. Y él vio la serpiente y la mujer que lo montaba, que cuando los 2 estaban unidos,
se llaman estos y contaminan al mundo. ¿Por qué el Zohar dice esta cosa? Si Jacob quiere bendecirlos, ¿qué representa la visión del Zohar? Dice que la serpiente y la mujer que lo montaba es una forma alegórica de decir la seducción idolátrica y la mala inclinación. ¿Qué dice el libro de Oseas en el capítulo 4, 5 y 6? Que Efraín se entregó a la seducción, a la fornicación y a los ídolos. Entonces lo que Jacob estaba viendo cuando dijo ¿quiénes son estos? Estaba viendo la serpiente y la mujer que los iba a seducir. La serpiente representa la mala inclinación y la mujer representa la seducción. ¿Por qué la mujer representa la seducción? Porque la idolatría seduce. Proverbios 5:7 dice, por lo tanto, hijo mío, atiende, no te apartes de mis enseñanzas, aléjate de la mujer extraña, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa. Y mira lo que dice Oseas, capítulo 5:3, yo conozco a Efraín e Israel, no se me oculta, porque ahora te has prostituido a Efraín y se ha contaminado Israel. ¡Wow! Interesante. Porque Jacob estaba viendo algo más allá que nuestros ojos estaban analizando. Ahora, si es cierto lo que dice el Zohar, ¿cómo es que Israel se presta a bendecir al menor? Porque la bendición recae sobre Efraín, ¿cierto decir? Entonces, aquí hay unas cosas que uno dice, wow, ¿cómo así Efraín es idólatra? ¿Y nosotros venimos de Efraín o somos Efraín? Entonces vamos a ver qué más nos sigue dando el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que las características de Efraín son ¿cuáles? Sexualidad, fornicación e inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Sabemos que la Torá dice que todo aquel que practica estas cosas es cortado, pecado de muerte. Es decir, todo aquel que practica idolatría y todo aquel que practica inmoralidad sexual o fornicación, en la Torá de Hashem, en la Torá de Moshe, no tenía perdón. ¿Cómo entonces un Adán, que es como Efraín, sobrevive si está muerto? Porque si estás en esta condición, estás muerto. Entonces, ¿todo el mundo entero descendió de Efraín? ¿Qué dicen las raíces hebreas y el mesianismo? ¿Cierto que sí? Que somos Efraín. Momentico, ¿somos Efraín? ¿Qué somos? ¿Efraín? ¿Qué dicen las raíces hebreas? Que nosotros somos Efraín, o que somos Efraín, y que los judíos es Judá, y que entonces se van a unir, y que el Eterno los va a unir, como dice la profecía, ¿cierto que sí? Pero esa profecía está muy mal comprendida desde una perspectiva, que ese no es el tema que vamos a tocar ahora. Ahora, ¿qué hablamos puntos atrás? ¿Qué era la luz? Era un vestido, ¿cierto que sí? Eso lo hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la luz, pero la tienen mal vestida. Porque les dije que la luz se convirtió. ¿Por qué les dije que la luz se convirtió en una historia? ¿Por qué les dije? O sea, no quiero juzgar, no quiero señalar, pero dicen que el mesianismo y raíces hebreas somos Efraín, son Efraín. ¿Cierto que sí? Entonces, y se dice que ya tenemos la luz. Pero entonces, si la luz es un vestido, ¿cierto que sí? Y que ese vestido, esa luz es una historia, entonces, ¿qué pasa con la historia? Que la historia se está leyendo mal, se está leyendo no correctamente. ¿Qué dijo el apóstol Rab Shaul? 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. En otras palabras, que cuando nosotros solamente es letra, si no la entendemos, si el Rúa no nos está trayendo conocimiento de la letra, esa letra nos va a matar porque no la vamos a comprender. Y matar es en el sentido de
errar en el camino, no que vamos a morir, sino errar en el camino, perderme en las señales que el Eterno me está mostrando para que yo no llegue a la meta, para que yo no llegue al final. ¿Qué quiere decir esto? Que si te comes la historia, mueres. Si es así, nadie va a entrar en la era mesiánica. ¿Cierto? Porque si es letra, 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 y el Rúa no nos está vivificando esa letra, entonces va a ser, por decir como dice literalmente, una letra muerta, y si estamos muertos por la letra, no vamos a poder entrar a la era mesiánica. Entonces aquí hay otra cosa más que está oculta en el mensaje de Efraín y Manasés. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es Efraín, es Judá. Pero los profetas dicen lo contrario, dicen que las naciones van a ir a llevarle ofrenda al Eterno. Miremos los textos que dice. En Génesis 48, 17 dice: cuando José vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació. Y levantó la mano de su padre para quitarle de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés. José le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. ¿Qué le va a decir Jacob? Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo, y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. Entonces, vamos a poner contexto. No es Judá, no es Efraín, pero los profetas comienzan a decir que ahora las multitudes traerán ofrendas al Creador. Simiente de plenitud. Esta frase se convierte en un problema aquí. Desenredemos el nudo. ¿Quién es el papá de Efraín y Manasés? El hebreo. ¿Quién es la mamá de Efraín y Manasés? La egipcia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En otras palabras, ¿hay una qué? Una mezcla. Hay una mezcla. ¿Sí? Por eso la palabra dice: no unáis en yugos desiguales, porque las mezclas pueden hacer demasiado daño. Ahora bien, si son mezclados, ¿son puros? Si son puros, ¿son impuros? El judaísmo le llama la ciencia de Hashem. Eso le llaman ellos, son impuros. ¿Cómo así? Son impuros. ¿Cómo así? Son puros. Por favor, explíqueme esto. Ahora, ¿qué sucede con una persona que está mezclada? Si su mente tiene dos pensamientos constantes, dando vueltas, ¿qué hay? Dudas. Efraín tiene dudas. ¿Pero por qué habla mal la Torah de Efraín y no de Manasés? Porque Efraín viene a ser más grande que el mayor. Y de él saldrán naciones, simiente. En otras palabras, que la simiente de Efraín está llena de dudas. Está mezclada. ¿Quién nos va a desenredar todo esto? ¿Quién nos va a desenredar todo esto? Mejor dicho, yo me metí en la boca del lobo con ustedes, con todo este, ¿cómo se dice? Rompecabezas que les estoy hablando. Entonces Efraín no sabe nada, no sabe lo que es. ¿Se puede decir? No tiene identidad. Ahora, ¿por qué el Eterno en esta historia nos quiere enseñar esto? Porque el Eterno quiere que sepamos esta historia. ¿Por qué? Pongamos esto presente. ¿Por qué le dice que con las cananeas no tengan ellos descendencia, pero con las egipcias sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene el Eterno, cómo se dice esa palabra? ¿Preferencias? ¿Favoritismos? ¿Qué sucede con el dualismo? El Rosh Hashanah le llama a eso la carne y el espíritu. Ese es el dualismo, la carne y el espíritu en palabras
llanas y ligeras. ¿Era yo sí un hombre espiritual? Sí, ¿cierto que sí? ¿Eran los egipcios según la Torah espirituales? No. Entonces aquí hay un dualismo, aquí hay una confusión terrible lo que está pasando acá. ¿Qué nos enseña esto? Que en esta mezcla hay una lucha constante en apegarme al eterno o seguir a mis deseos. Por eso tú vas a ver que Efraín, en el libro de Oseas, está peleando constantemente contra sus deseos, porque esa lucha se injertó cuando hubo una mezcla. Vamos a ver la lucha en las 10 palabras. ¿Cómo empiezan las 10 palabras o los 10 mandamientos? Aleph. Yo soy Yuhei Bahei tu Elohim, por decirlo de esta manera. ¿Cierto que sí? ¿Cómo termina? No codiciarás. ¿Cierto que sí? ¿Qué nos enseña esto? Que una persona mezclada con pensamientos impuros empieza abajo en la codicia, sube poco más, mata, sube y miente, sube y profana el Shabbat y termina negando al Eterno. Eso es Efraín. Pero uno espiritual que no está mezclado, que tiene su mente en Hashem, en la Torah, en lo que Mashiach le está enseñando, sabe que Hashem es uno y que si respeta a Hashem y lo pone sobre todas las cosas, la codicia no lo amarrará, porque la codicia es simiente de serpiente. Y la serpiente, y encima de la serpiente, ¿qué dice el Zohar? Que estaba la mujer. Y la mujer, ¿qué hace? Seduce. ¿Están entendiendo ahorita la idea de Efraín? Ahora vamos a la lucha. Israel dice que Efraín será simiente de naciones. ¿Cuál es la característica de Efraín? Idolatría, inmoralidad sexual. Oseas 5:3. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Si tú te has prostituido, Efraín, e Israel se ha contaminado. 4. No les permiten sus obras volver a su Elohim. Pongan cuidado. No les permiten sus obras volver a su Elohim. Pues un espíritu de prostitución hay dentro de ellos y no conocen a Adonai. Pero es Efraín. ¿Quiénes son estos? Ahora, si elevamos la Torah al mensaje espiritual, ¿cuáles serían las características de las naciones? Si Efraín es las naciones, ¿cuáles serían las características de las naciones? La idolatría y la inmoralidad sexual. ¿Quiénes son estos? Eso es lo que está diciendo Jacob, ¿cierto así? ¿Quiénes son estos? ¿Pueden las naciones acercarse al Eterno cuando la Torah dice que la idolatría y la moralidad sexual son pecados de muerte? No puede. Vamos a ver una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el humano que practica estos actos se desconecta de su fuente. Hablemos del alma. El alma está ubicada en ciertas secciones. No las voy a decir todas por ahora porque vamos a ir por partes. 3 de ellas es Nefesh, Ruah y Neshama. Las 3 son áreas principales. Son las áreas principales del alma. Son las 3 áreas principales del alma: la mente, las emociones y el cuerpo. Ahí están las 3 áreas principales del alma: la nefesh, la ruah, la neshama. Es la mente, las emociones y el cuerpo. Pero hay otra parte más elevada, porque hay que empezar de abajo: el hayat, que es la existencia, y el yehidá, que es la unión con el Mashiach, las áreas elevadas. Entonces, todos nosotros tenemos esos 5 niveles de alma: Nefesh, Ruach y Neshama. La Hayat, que es la existencia, y la Yehidá, que es la unión con el Mashiach, que se llaman las áreas elevadas, donde tú tienes una conexión más elevada en ciertas condiciones de tu vida, o muchas veces en condiciones de tu vida. Ahora, ¿cómo podemos
unirnos si yo estoy en mi cuerpo y usted está en el suyo? Estamos hablando de que la yejidá es el área más elevada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo me puedo unir a usted si tenemos cuerpos diferentes? Usted está en el suyo y yo estoy en el mío. ¿Cómo lo puedo hacer? En Juan capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera que yo me pueda unir a ustedes o ustedes a mí es que estemos verdaderamente unidos al Mashiach. Por eso, Yehidá, en la parte elevada del alma, que es Mashiach, por decirlo de esta manera, y que si yo no tengo una conexión constante con Mashiach, yo no puedo estar unido con el Creador, yo no puedo estar unido con Él, yo no puedo estar unido con usted. En otras palabras, que tengo que tener con un pensamiento elevado para que yo sea uno contigo y nosotros ser uno con Mashiach y con Hashem. Esto aquí se pone otro problema, porque estamos hablando que las naciones están haciendo lo indebido según la Torá. El área del alma llamada Yehidá es el hilo que está conectado al trono. En otras palabras, que Yehidá, que es la parte elevada de Mashiach, de nuestro conocimiento, de nuestra conciencia, y a la vez es el hilo que me conduce a estar atado al trono de justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo comienzo a caer de Yehidá y comienzo a bajar mis niveles de espiritualidad? Y entonces, ¿qué es lo que va a gobernar? El alma, los deseos y la carne. Por eso tú vas a ver en el libro de Oseas que Efraín es gobernado por el alma, los deseos y la carne. Que Yehidá hace que nuestra alma exprese que viene del Eterno. Yehidá hace que mi alma sienta que viene de Él, porque Él fue el que puso el aliento en mí. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando cometemos una transgresión, te cortan. Lo mismo que pasa con la raíz del árbol cuando la cortan. Poco a poco te va secando cuando lo haces intencionalmente. ¿Usted no ha visto? Te corta una raíz de un árbol o algo y ella no se muere inmediatamente. Ella paso a paso comienza a secarse hasta que llega un momento en que ya quedó muerta. Asimismo, cuando alguien comete un pecado, inmediatamente ese hilo que me conecta al trono de justicia comienza a cortarse. Entonces, cuando comienza a cortarse, poco a poco mi alma comienza a descender y ya no voy a poder entender los conceptos espirituales altos del Mashiach. O sea, que en otras palabras, la luz comienza a salirse de mí y comienzo a verme desnudo. Comienzo a verme muerto. Es por eso que la Torah es bien clara con respecto a la fornicación y a la idolatría. Ahora, dos puntos que mantienen el aspecto de tu alma llamado Yehidá, la cual recibe luz. ¿Cuáles son esos dos puntos o qué nos enseñan eso? Perdón que se me fue todo esto. Que Yehidá es el cordón que nos mantiene unidos al Eterno. En el libro de Salmos, capítulo 36, 9 dice, porque en ti está la fuente de vida, en tu luz nosotros veremos la luz. Yehidá es luz. Es lo que nosotros, es ese cordón que nos acerca a la fuente de vida. Esto nos enseña que cuando tú cometes una transgresión se corta la luz. ¿Qué dicen los profetas de eso en el caso de Isaías capítulo 13 al 26? Cuando ustedes van a ver capítulo 13 y al 26 del libro de Isaías, ustedes van a ver que Israel comienza a decaer y el Eterno comienza a apartarse de ellos. Que las naciones están
muertas. Eso está diciendo el libro de Isaías. ¿Por qué ellos dicen esto? Porque ellos practicaban la idolatría. Cuando ustedes van y leen capítulo 13 al capítulo 16 del libro de Isaías, van a ver que las naciones cometían idolatría y que Hashem los desarraigaría de la tierra, que ellos no tenían no podían tener ningún acercamiento al Creador. Ahora, ¿cómo es posible que el que practica estas dos transgresiones y se está secando o se está cortando de la fuente puede volver a la vida? O sea, si la persona está cayendo o si habíamos caído en esas transgresiones, ¿cómo es que podemos volver a la vida? Dice Mashiach, sí, bueno, está bien, sí, claro que sí. Vamos a ver qué dice Oseas capítulo 6. Vení y volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos para conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Aquí está, mire qué tremendo lo que está diciendo Oseas, ¿sí? Está hablando de Efraín. Mire lo que dice más adelante. Pero ellos como Adán. Mira, ¿como quiénes? Como Adán. ¿A quién le está hablando? A Efraín. Pero ellos como Adán han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galat es ciudad de malhechores con huellas de sangre. Como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución ¿de quién? De Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. ¿Qué dice? ¿De dónde vendrá la salvación? De Judá. ¿Cierto que sí? Pero Efraín está perdida. ¿Qué quiere decir el profeta aquí? Si él mismo dijo que Efraín es inmoral o es idólatra. Aquí hay algo interesante porque el profeta dice, porque el profeta dice esto de Efraín cuando Israel dice que será multitud de naciones. La pregunta del millón entonces viene aquí. ¿Éramos Efraín o somos descendientes de Efraín? ¿Practicamos idolatría? No me diga. ¿Practicábamos? No me lo diga. ¿Practicábamos la inmoralidad sexual? No me lo diga. Si la respuesta es sí, quiere decir que nuestro árbol estaba arraigado al árbol de Efraín. Entonces, ¿cómo puede una persona que desconecta su alma de la fuente y se está secando poco a poco, puede volver a la vida? Acordemos lo que decía el Zohar, que cuando Israel dijo ¿quiénes son estos?, él vio la serpiente y la mujer que lo cabalgaba. Isaías 53:4 en adelante. Se me quedó mi Biblia. ¿Quién tiene ahí Isaías 53, por favor? Vamos a leerlo un momentico para llegar a Isaías 53. Gracias. Isaías 53:4 dice: de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades
nuestros dolores, los cuales él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigo, golpeado y afligido por Hashem. Pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cayó. Sin embargo, Hashem cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. ¿Quién lo declarará a su generación? El que él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte, él estaba con un hombre rico. Aunque él no había hecho violencia ni engaño, fue encontrado en su boca. No obstante, y aquí viene el versículo 10. No obstante, le complació a Hashem quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Pongan cuidado, para ver si se presentaba como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera. ¿Qué le dijo Jacob a Joseph? ¿Quiénes son estos? ¿Qué le dice? Tranquilo, hijo mío, porque de él también saldrán multitud de naciones, y prolongarán sus días, y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido. ¿Qué dijo Israel? En Génesis 48:11, Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha permitido ver también tus hijos. ¿Cuáles hijos eran? Los de su simiente, porque en Efraín iba a haber simiente. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob está diciendo esto? Porque Jacob está diciendo, o Israel está diciendo esto, porque él no tenía esperanza de ver a su hijo. Ya él tenía el pensamiento de que su hijo estaba muerto, pero él está diciendo aquí que no tenía esperanza de ver su rostro, pero que ahora el Eterno le permitió ver sus hijos. ¿Qué dijo Yeshua? Marcos capítulo 2:17. Pero Yeshua, oyendo la pregunta, le respondió: los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿Qué dijo Isaías 53:10? El Eterno le complació dejar ver descendencia. ¿Cuál es la descendencia? Efraín. ¿Y cuál es Efraín? Aquí hay otra pregunta. ¿Mashiach ben Yosef tiene descendencia? Todos los rabinos concuerdan que Isaías 53, habla de Mashiach ben Yosef. Cuando usted ve la literatura rabínica y ven lo que ellos hablan de Isaías 53, hablan Mashiach ben Yosef. Entonces, ¿tienen descendencia? Isaías 8:18 dice: aquí estoy junto con los hijos de Hashem, junto con los hijos que Hashem me ha dado. Seremos para la casa de Israel señales y maravillas de Adonai Sebaot. Aquí están los hijos que Hashem me ha dado. ¿Qué le dijo Joseph a Jacob? Estos son mis hijos, los que Hashem me ha dado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mashiach tiene hijos? No, recordemos que la Torah es una metáfora de relaciones, de relación que tiene, una metáfora de la relación que tiene el humano con los mundos espirituales.
O sea, una relación que tenemos nosotros, el humano, con el trono del Creador. Cada vez que nosotros nos acercamos a la Torá, a estudiar, a indagar, a investigar el Sot o las cosas ocultas, comenzamos a tener una conexión con el Creador, y el Creador comienza a mandar luz de conocimiento, luz de entendimiento para poder entender sus secretos. ¿Qué nos enseña esto? Que si no conocemos nuestra alma, no vamos a entender porque estaba muerto y ahora estamos vivos. En otras palabras, que el Eterno, cuando nos puso la luz, nos abrió los ojos a la Torá. Si yo no conozco mi alma, no voy a entender ahora por qué estoy vivo. Por eso tú vas a ver que hay muchas personas en este camino y todavía están perdidas, no tienen una identidad, porque no tienen una conexión directa, leen y no entienden. ¿Qué fue lo que se le dijo a Israel? Ellos leerán, pero no entenderán. Pero lo mismo está pasando con Efraín, por decirlo de esta manera. Porque cuando tú no tienes una identidad, por más que tú tengas el libro y lo leas y no investigues y no entiendes, tú estás nublado, los cielos están cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto no estás conociendo tu alma está siendo engañada, está siendo seducida, y cuando el alma seducida, engañada, entonces ¿quién está gobernando sobre esa alma engañada y seducida? La mala inclinación, el Yeser Hará. Y si el Yeser Hará está manejando tu vida, por más que tú leas, no vas a entender hasta que no conozcas tu alma, reconozcas que hay una transgresión, que hay un pecado, que no te deja mirar al cielo como debe de ser. Entonces no estarás vivo, estarás muerto. Pero cuando comenzamos a conocer nuestra alma, estamos vivos. ¿Qué es conocer el alma? ¿Qué es conocer el alma? Conocer el alma es conocer dónde yo tropiezo constantemente. Donde esas condiciones hacen que estalle sin medida. Conocer mis emociones, mi mente y mi cuerpo. Exacto. Conocer el alma es conocer mis emociones, mi mente y mi cuerpo. Las tres áreas del alma: Nefesh, Neshama y Ruach. Ahí es donde está el alma. Por eso cuando tú comienzas a conocerte y el Eterno comienza a traerte luz quién eres, entonces comienzas a apartarte del pecado y comienzas a decir: no, yo ya no robo, yo ya no miento, yo ya no hago esto porque si lo hago mi conexión se rompe. Pero cuando la persona cae y se deja seducir, Efraín se dejó enredar. Por eso les digo que no habla de Manashet, porque todo está en Efraín. Porque si decimos que somos simiente de Efraín, por decirlo de esta manera, entonces Efraín está imbuido en dos mundos, egipcio y hebreo. Pero la carne, las emociones, el cuerpo y la alma están atadas a los deseos de la carne. El Yeser Hará lo está gobernando. La mala inclinación lo está gobernando. ¿Qué pasa cuando pecas? Morirás espiritualmente. Nosotros tenemos la idea del morir espiritualmente, algo que como que no es como a veces como incomprensible. Pero morir espiritualmente es comenzar a ver, ¿ah? Sí, desconectarte. Pero ¿cómo te das cuenta que te estás desconectando? Cuando ya no tienes deseos de orar, cuando ya no tienes deseo de guardar las cosas como se deben de guardar, cuando ya no tienes deseo de leer, cuando ya no tienes deseo de amar, cuando ya no tienes deseo de darse de acá, cuando ya no tienes deseo de hablarle la besorá a otro, cuando tu carne está cansada, esa es la muerte espiritual. Cuando ya coges el libro, llámese la Torá, es un libro que cada año estamos leyendo y leyendo y leyendo. Vamos a otro libro. Esa es la carne, muerte espiritual. Exacto.
Mira qué interesante que el rabino Isaac Gloria enseña que la muerte, Esa gloria, ¿verdad? te trae desconexión con el Eterno. Es Luria. Gloria. Pero las cenizas de la vaca roja, cuando son mezcladas con agua y se rociaban sobre la persona que había caído en pecado, la persona volvía a tener conciencia. Mira, este es un sabio, cabalista, muy famoso, ¿sí? Más grande de todos. El más, se debe decir. Y él está hablando algo que la Brija de allá lo está diciendo, pero él no comprende quién es Mashiach. Hebreos 9:13. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa, entonces cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Hashem como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. Es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna. Acordémonos, el 14 dice, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Hashem como sacrificio sin mancha, purificará ¿qué? Nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte. ¿Se revela así? ¿Que eso es lo que está diciendo? Entonces, un rabino está diciendo de que la vaca, las cenizas de la vaca cuando eran mezcladas con el agua y eran echadas sobre las personas, la conciencia de esa persona volvía en sí. O sea, ¿qué quiere decir que volvía en sí? Que la persona reconocía que estaba en transgresiones, retornaba a Teshuvah y no volvía a pecar. La pregunta aquí es, ¿cómo nosotros sabiendo que Mashiach hizo esto y que es más grande que una ideología que está hablando, un rabino muy grande, y que reconocemos que Él murió y que limpió nuestra conciencia, ¿cómo volvemos nosotros a caer en pecados y en transgresiones? Porque no hemos reconocido, porque estamos con nuestra alma en las tres áreas atadas o inclinadas a la mala inclinación. Porque cuando entendemos que Mashiach limpió y limpia nuestra conciencia, entendemos que el sacrificio que Él hizo era para que yo, que estaba muerto, volviera a vida. En otras palabras, que si yo peco, sabiendo esto, nunca he vivido, he estado muerto. Acordémonos que el problema de Efraín es que tiene problemas con la carne y el espíritu. ¿Qué nos enseña esto? Que vemos cómo las personas cogen las cosas de la Torá y las ponen en el mundo físico. Un claro ejemplo son las personas que predican la fe y tienen características de Efraín y dicen, ahora hay riquezas. ¿Qué era Efraín? Efraín, cuando ves el libro de Oseas, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, dice que las riquezas son de él, que él tiene todo bajo su control. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Acaso no están diciendo, si tú vienes a la Torá y guardas el Shabbat, vas a ver que vas a tener bendiciones, se te abrirán las puertas, es decir, el cielo se abrirá a tu favor? Efraín hablando. Es así. No tienen temor, Oseas 12:8. Eres un verdadero cananeo. Tú acostumbrabas a meter trampas con balanzas mal ajustadas. Mira que era Efraín. Efraín dice, yo me he enriquecido y me he juntado una fortuna, pero no guardaré nada de todo lo que he juntado, pues estaba actuando mal. Aquí como que Efraín está como que reaccionando.
Pero ¿qué es lo que están diciendo ahora? Este es el camino. Mire, estabas equivocado, está bien, pero si guardas Torá y guardas los mandamientos y las fiestas, vas a ver que los cielos se abrirán a tu favor y se abrirán las puertas y todo lo que deseabas el Eterno te lo dará. Efraín. Esto es interesante porque la Kehilá de la Odisea pasa lo mismo. Apocalipsis 3:17. Te mantienes diciendo, yo soy rico, me he hecho rico, no necesito nada. ¿No sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo? Pobre, ciego y desnudo, alma, cuerpo y rúa. 18. Mi consejo a ti es que compres de mi oro refinado por fuego, para que puedas ser rico, y ropas blancas para que puedas vestirte, y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Mira qué pasó con Adán, que se le quita sus vestiduras. ¿Cómo se vio? Desnudo. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. En otras palabras, que cuando le quitaron los vestidos a Adán no pudo ver. Cuando le quitaron los vestidos a Adán, ¿qué pasó con Adán? ¿Ah? Quedó desnudo y pudo ver todo lo que pasaba con él. Ahora bien, ¿qué se nos enseña todo esto? Vemos como la persona, esto ya lo vimos en Oseas 12, 8 ya lo hablamos. Permítame que yo me voy a poner al día con esto para ir cerrando. Ahora bien, ¿cómo es posible que los mezclados, lo cual representa a Manashet, dicen los a Manashet y a Efraín, dicen los sabios que él es un sadí que nace en Egipto y se eleva, hablando de Manashet, ¿no? Y olvida de dónde vino. Eso es lo que dice, ¿cierto? Decir de Manashet, que él es un sabio, un sadí, que nace en Egipto, se eleva y se olvida. Nos podemos hacer otra pregunta. Cuando vemos el libro de Revelaciones, ¿cuántas tribus en el libro de Revelaciones, cuántas tribus son contadas? ¿Y por qué Dan y Efraín no están? Cuando vas a Revelaciones, creo que capítulo 12, cuando vas a ver en el libro de Revelaciones, capítulo 12, capítulo 7, vas a ver de que comienza a decir 12.000 de la tribu de tal, 12.000 de la tribu de tal, 12.000 de la tribu de tal, pero no aparece Efraín, ni aparece Dan, la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque ellos dos cometen idolatría. Y permite, en este caso de Dan, acuérdense que Dan, ¿qué hace Dan? Dan comienza a levantar becerros y comienza a llevar a la gente a prostitución, comienza a idolatrías, ¿ok? Entonces, y lo mismo pasa con Efraín. Efraín en el libro de Oseas lleva al pueblo de la misma manera a que ellos comiencen a rebelarse contra el Eterno, y ahí comienza la decadencia. Ahora, quiero solamente hacer una pregunta. ¿Ustedes están entendiendo la idea de la enseñanza de lo que es Efraín? Sí, la están entendiendo como dice la metáfora, la están comprendiendo. Ok. En Revelaciones capítulo 7, versículo 9 dice lo siguiente. Permítame, yo voy allá, porque vamos a comenzar a leer. Me quedan exactamente, permítame, yo voy a adelantar un poco. Denme un momentico que ya voy a ir cerrando. Capítulo 7 del libro de Revelaciones. Capítulo 7 del libro de Revelaciones, a partir del verso 9 al 17 dice:
Después de esto miré, ya había visto todas las tribus, dice, después de esto miré, y allí ante mí había una gran multitud, demasiado grande para nadie contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos. Si quieres puedes poner allí allá para que ellos vayan viendo. Estaba en el 10. Y gritaron a gran voz diciendo, la Biblia ya, sí, para que ellos vayan. Y gritaron a gran voz diciendo, la salvación a nuestro Elohim, que se sienta en el trono y el Cordero. Todos los malachim estaban en pie alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes. Ellos cayeron postrados, rostro en tierra. Revelaciones 7. Ahí sí subes, ese es Revelaciones, ¿no? Sí. Él sube allá donde dice capítulos y ahí baja al 7. No, perdón, baja eso, ahí 7. Y vas al 9 vas al 9. Y el 9 comienzas a bajar, ¿sí? ¿Ya? Ok. Mira lo que pasa aquí en Revelaciones. Después de esto miré y allí ante mí había una gran multitud demasiado grande para nadie contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono. Y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos. Y gritaron a gran voz, el 10, diciendo, la salvación a nuestro Elohim, que se sienta en el trono y al Creador. Todos los malachim estaban en pie alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes, y ellos cayeron postrados rostro en tierra delante del trono y adoraron a Hashem, diciendo, amén, aleluya, la gloria, la sabiduría, gracia y honor y poder, fortaleza pertenecen a nuestro Elohim por siempre y para siempre. ¿Cierto? Uno de los ancianos me preguntó, mira lo que dice aquí, ¿sí? Están en mi mamá, ¿sí? El 13. Uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa, ¿quiénes son? ¿Qué fue lo que le dijo Jacob a Joseph? ¿Quiénes son estos? ¿Y quién era Jacob? Un anciano. ¿Cierto que sí? Y aquí en Apocalipsis estamos viendo que en esta revelación, Juan está teniendo esta visión, esta revelación, y un anciano le está diciendo quiénes son estos que vienen en gran multitud. Y uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí, Adón, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas guardando la Torá y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Hashem. Día y noche les sirven en su templo y el que se sienta en el trono pondrá su shekinah sobre ellos. Momentico. Entonces aquí vemos a un anciano que le está diciendo a Juan lo mismo que está diciendo Jacob a Joseph. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Ahora, ¿qué te desconecta del trono? Ya lo hemos hablado. ¿Qué es esto? ¿Por qué Juan está viendo que está frente al trono? Ahora, ¿qué quiere decirnos Juan? Que esos están frente al trono, esos mezclados, porque ahora están estos mezclados frente al trono. Miremos lo que dice, están del pie delante del trono y delante del Cordero. Los hijos que el Eterno me dio, dice José, son míos. Y sigue diciendo después, ¿Qué dice Jacob, ¿cierto?
Ahora, y sigue diciendo, vestidos de ropas blancas. ¿Qué quiere decir esto? Dicen los sabios que cuando la persona comete idolatría e inmoralidad sexual, su alma se ensucia. ¿Qué nos enseña entonces esto? Que el alma es la vestidura del ser humano. Para entender los misterios tenemos que entender la simbología. Por eso, que si estudiamos a los sabios de Israel, vamos a entender los códigos de la Torá y vamos a entender correctamente el libro. No caigamos en la trampa de que porque el Eterno los encegueció a los rabinos no podemos estudiar. Eso es una trampa. ¿Sí sabían eso? Porque ellos tienen un conocimiento. A ver, es sencillo. ¿Qué dice la Torá de los ancianos? Que nos inclinemos a ellos, ¿cierto que sí? ¿Por qué? ¿Porque son ancianos? No, porque tienen más conocimiento que nosotros, ¿cierto que sí? Ahora, sigue el texto diciendo, vestidos de ropas blancas atribuyen a la salvación de nuestro Elohim y al Cordero. ¿Qué dice Oseas sobre Efraín? Oseas capítulo 11, versículo 12 y 13. Vamos a Oseas capítulo 12. Perdón, hermano multimedia, que lo cogí fuera de base, perdón. Oseas capítulo 11, versículo 12 y 13. Mira lo que dice. Efraín, capítulo 11, versículos 12 y 13. Perdón. Aquí ya estoy comenzando a cerrar, ¿sí? Así que por favor, denme un minuto porque vamos a cerrar ya la idea y ya para entender bien el contexto de la parashá. ¿Ya lo tiene? Sí. 12 y 13, ¿no? Versículo 11, capítulo 11, versículo 11, 12 y 13. Solo hay 12. Bueno, es que mira que esta Biblia solamente tiene 12 allá. Sí, bueno, entonces el capítulo 13. El 12, pequémonos el verso 12. Ok. En este es 11 y 12. Sino que no sé por qué 12 y 13 puse. Bueno, perdón. Ellos, capítulo 11, versículo 11 al 12, dice: ellos temblarán como un ave según vienen de Mizraim, como una paloma según viene de la tierra de Ashur. Y yo los volveré a sentar en sus propias casas, dice Hashem. Efraín me rodea con mentiras y la casa de Yehudá con iniquidad. Pero ahora Elohim los conoce y serán llamados los santos de Elohim. ¿Qué está diciendo Apocalipsis? ¿Y quiénes son estos? Esos son los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Hashem en Oseas? Le está diciendo que él era el que los iba a traer a la vida. En otras palabras, que él era el que los iba a salvar. ¿Quiénes son estos? Lo mismo que le pasa a Jacob. Vendrá, ahora, ¿verdad que dice el Zohar de que cuando Jacob vio la imagen, vio la serpiente y la mujer sentada? Revelaciones capítulo 7, Revelaciones 7 hasta el 9. Volvamos otra vez allá. Revelaciones 7, 9, por favor. Apocalipsis 7. Si quiere yo le voy leyendo para que 7, 9. Después de esto miré y allí me había una gran multitud demasiado grande para nadie contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, y estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas ramas de palma en sus manos. Y gritaron a gran voz diciendo: la salvación es ¿de quién? De nuestro Elohim. Cuando leemos los textos de Revelación del capítulo 7, podemos ver que tenemos un acceso al trono a través de los méritos del Mashiach. Nuestra alma se ha pegado al trono porque estábamos muertos, ahora estamos vivos. Ahora, y comienzo a cerrar, ahorita sí comienzo a cerrar la gran tribulación, porque aquí está diciendo de una gran tribulación, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es?
¿O qué dicen que es la gran tribulación? ¿Qué dice la gente de la tribulación? Dice que la tribulación la va a traer el diablo, ¿cierto que sí? Eso es lo que dicen, esa fue la idea que se vendió. Bueno, pues yo le tengo que decir que no, que eso no tiene nada que ver, porque el texto 7:9 dice que después de esto miré y allí había una gran multitud demasiado grande para nadie contar, de toda nación, tribu y lengua, sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropa blanca, sujetando ramas palmas. ¿Qué pasa cuando salen de la tribulación? ¿Qué pasa cuando ellos salen de la tribulación? El verso 16, ¿lo tienes ahí? El verso 16. El verso 16 dice... de ahí mismo Apocalipsis, Revelaciones, perdón. Verso 16. ¿Qué pasa cuando ellos salen de la tribulación? Ya no tendrán que... Ellos nunca jamás tendrán hambre, nunca jamás tendrán sed, la luz brillará, brillante, no caerá golpeando sobre ellos, porque el Cordero en medio del trono los cuidará y los guiará a fuente de aguas vivientes y Hashem enjuagará toda lágrima de sus ojos. Entonces, ¿la tribulación es mala? ¿La tribulación es mala? No, entonces la tribulación la trae el diablo. No, la tribulación no la trae el diablo. En otras palabras, ¿nos van a hacer sufrir más? Sí, es necesario que podamos sufrir. ¿Por qué es necesario? Porque solamente a través de la tribulación lavarán tus vestiduras. Hablemos entonces de la gran tribulación. ¿Qué es eso? Uno dice que es el diablo, castigará al mundo. Efraín es dual. Tiene una mente dualidad, carne y espíritu. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículos 2, versículos 3 al 13? Yo lo leo para que multimedia no se me canse. Hebreos capítulo 12, voy a leer. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Es interesante. ¿12 qué? A partir del verso 3 en adelante. Si piensan, ¿ya? Si piensan acerca de aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Cuál es el versículo? Hebreos capítulo 12, versículo 3. Sí, es que a veces se me va el silbido. Entonces parece el... Fue muy español. Ok, mira lo que dice. Verso 3. Si piensan acerca de aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se cansen o se desanimen, 4, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre en la carrera contra el pecado. También han olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos. Mi hijo, no menosprecie la disciplina de Yahweh, ni se desanime cuando Él los corrija. ¿Eso qué es? Tribulación. Porque si yo cojo a un hijo mío que se está portando mal y comienzo a castigarlo, le estoy dando una tribulación. ¿Para qué? ¿Para que sigan el mismo error? ¿O para corregirlo? Entonces la tribulación no la está trayendo el diablo. 6. Consideren, 7. Consideren la resistencia como disciplina. Yahweh está tratando con ustedes como hijos. Pues ¿a qué hijo su padre no disciplina? Todos los hijos legítimos participan de la disciplina. Oiga. Así que si tú no eres un bastardo y no un hijo, entonces, una pregunta. ¿Qué pasa con los que no quieren decir que no van a pasar la tribulación? El hebreo lo está diciendo, que el que no quiere pasar la tribulación o tiene el pensamiento de que antes de la tribulación van a ser elevados, son, ¿cómo está diciendo el libro de Hebreos? ¿Que son qué? Bastardos. Porque el hijo
va a pasar el látigo por un tiempo, ¿cierto que sí? Además, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaron y los respetábamos mucho más, mucho más debemos al Padre de los Espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaron solo por un corto de tiempo y solo lo mejor que pudieron. Pero Él, Hashem, nos disciplina en una forma que nos produce beneficio genuino y nos permite compartir su santidad. ¿Qué leímos en Revelaciones? Que quiénes eran los que se habían lavado, los que venían de la tribulación, ¿y a dónde estaban? Estaban sentados, estaban al frente del trono. Ahora bien, toda disciplina, mientras se está aplicando, en verdad parece dolorosa y no se disfruta. Pero para aquellos que han sido entrenados por ella, después produce fruto de Shalom, que es justificación. ¿Qué es justificación? Que eso de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 7, ahora la justificación es que cuando pasaron la tribulación, ahora se pueden, vuelvo otra vez y repito, sentarse o estar delante del trono. De modo que fortalezcan los brazos caídos y afirmen sus rodillas tambaleantes y hagan sendas niveladas para sus pies. Para lo que ha sido lastimado, no se disloque de su coyuntura, sino que sea sanado. Entonces la tribulación es necesaria. Entonces aquel que dice que la tribulación es del diablo, no está leyendo, no está entendiendo el libro. Ahora, en otras palabras, no van a sufrir más necesidad, lo que está diciendo Revelaciones. Ahora, unos dicen, esto ya lo leí, Hebreos 12 ya lo leí, entonces, voy a hacer una pregunta a esto. Entonces, ¿cuál es la razón de la gran tribulación? Si Mashiach nos roció con la sangre, entonces la razón de la tribulación es corregir nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque vimos que cuando salieron de la tribulación, sus vestiduras fueron blanqueadas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi conducta, que manchaba mi alma, se corrigió. En otras palabras, que la tribulación va a corregir mi conducta, y cuando mi conducta es corregida, entonces yo voy a tener mi alma, voy a tener mis vestiduras limpias. Ahora, dicen los sabios que las ropas de Adán brillaban, pero Adán estaba desnudo cuando pecó. Ahora, ¿saben por qué brillaba la ropa de Adán? ¿O sabe por qué Adán brillaba? Porque su alma estaba pura antes del pecado. En otras palabras, no se había contaminado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él pecó, se degradó el ser humano. O sea que la degradación comienza en Adán. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Qué enseñan de que la tribulación es de Dios? En Deuteronomio capítulo 8, versículo dice de que el Eterno le dice a Israel, cuídense de no decir que todo está bien en la tierra, porque si no se van a olvidar, ¿cierto decir? Entonces, cuando la persona no entiende que la tribulación es necesaria, dice, todo está bien, todo está bien, cuídate de decir que todo está bien, porque si lo dices y te la crees, te olvidarás de tu Elohim. Esto nos indica que cuando todo está bien, no pensamos en nada, pero cuando viene el azote, todo lo pensamos. ¿Qué dice el profeta? Que cuando venga el mal, medita. Vayan a Eclesiastés, eso está en Eclesiastés 7:4, dice eso, que cuando venga el mal, medita en ello. ¿Qué quiere decir esto? Que algo en tu alma
que debes esforzarte a corregir. Y una vez que salgas del proceso de la tribulación, podrás caminar seguro. Pongamos un ejemplo. Cuando el niño nace, manifiesta la parte de su alma llamada nefesh. Nefesh quiere decir hambre, ¿ok? Hambre. O sea, que el niño quiere satisfacer un deseo. Rúa es el adolescente. Expresa sus emociones, no tiene todavía que pensar en necesidades, solo necesita una ayuda. O sea, el muchacho, ustedes jóvenes, ¿sí? Llega un momento, al principio el niño, cuando llora por una necesidad, ¿cierto que sí? Cuando el Rúa, por decirlo adolescente, solamente necesita una ayuda, o sea, ya se ha elevado un poquito, pero cuando llega la parte de la Neshama, la parte del alma que comienza a desarrollar la inteligencia, esto es el adulto que comienza a pensar por sí solo, empieza a razonar, pero la Neshama se despierta en el que estudia la Torah. En otras palabras, que Pablo decía, ya no sean como niños, ¿sí? Crezcan, ya, cuánto deseo darles una comida sólida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un niño solamente quiere satisfacer su deseo, pero cuando nosotros como adultos, la Neshama comienza a crecer, ¿cómo yo la fortalezco? Se dice en Cábala de que se fortalece a través del estudio de la Torah. ¿Qué dicen los sabios de esta parte? Que los gentiles no tienen Neshama porque no estudian Torah. ¿Sabe por qué dicen ellos eso? Porque dicen que los gentiles se dejan llevar por los deseos. Por eso, cuando usted ve la Torah y habla de los Melech Goim, los gentiles, no está aludiendo solamente a la gentilidad, por decir, de aquel que no es nativo de Israel, sino de aquel que permitió que los deseos de su carne lo llevaran por otro camino. O sea, que un israelita, un judío, también es llamado gentil porque su deseo de su carne, su alma lo llevó a otro camino, lo que pasó con Efraín. Estas tres partes del alma, todo ser humano la desarrolla siempre y cuando busca a Hashem. Es por eso que dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo mantengan irremisible hasta que venga el Mashiach. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Voy a adelantarme con lo siguiente y con esto cierro. ¿Me puedes poner, por favor, la parábola del hijo pródigo? Eso está en el libro de Mateo. La parábola del hijo pródigo. Oh, Lucas, sí. A ver, veo. Ok. Vamos a la parábola del hijo pródigo y con esto terminamos. Leyendo un poco el Zohar, dice el Zohar que Adán fue creado que cada parte de Adán fue creada de una parte del universo. Eso es una alegoría, una historia, ¿no? Una alusión. La intención del Eterno con la tribulación es simplemente que el humano lave sus vestiduras, eso ya lo hemos visto. Ahora, perdón que es que se me fue el hijo pródigo. Entonces, tengamos eso presente, ¿no? ¿Qué pasa con el hijo pródigo? Está 16:11, ¿cierto de sí? Aquí lo tengo. De modo, no, perdón. ¿A dónde estoy yo?
Yo lo tenía aquí. Lucas 15, el versículo 11. Ah, aquí está, perdón. 15:11 en adelante dice: otra vez Yeshua dijo: un hombre tenía 2 hijos. Mira la intención, mira. Un hombre tenía 2 hijos, ¿cierto que sí? ¿Qué está pasando con con la parashá? 2 hijos, ¿cierto que sí? Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia, que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pude convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero, viviendo una vida atolandrada. Aquí dice eso. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos. Y añoraba llenar su estómago con las vainas de las algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo: cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Cuando vemos de que él votó la herencia, ¿a qué herencia se está aludiendo? Acordémonos de que esto que es una parábola. O sea que cuando él está diciendo que votó la herencia, y estamos hablando que Adán fue creado de todos los... en Adán estaba la parte del universo, o sea que era un hombre muy elevado, por decirlo de esta manera. Entonces cuando estamos hablando de que él votó la herencia, estamos diciendo de que él malgastó, sacó todos los atributos divinos que estaban en él. ¿Cuáles son los atributos? Hemos hablado hablamos del Keter, la corona, hemos hablado de la Binah, de la Jotmah, del Da'at. Él votó todos esos atributos. O sea que todo lo celestial que Hashem le había dado al Hijo, todo lo votó por la nada. ¿Qué dice la parábola? Está casi muerto y dijo: cuando comía con los cerdos, ¿qué hago yo aquí? Soy hijo del rey. Dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra ti y contra el cielo. Un momentico. ¿Está pecando contra uno o está pecando contra 2? Contra 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el Padre en la parábola representa al Eterno, entonces, ¿qué es el cielo? ¿Ah? ¿El qué? ¿Testigo? Ah, bueno. ¿Qué quiere enseñarnos esto según los sabios? Ellos dicen que cada vez que cometemos una transgresión, hay un ángel que va a pedir cuentas por lo que tú hiciste. Porque la transgresión alteró el cosmos. ¿Qué es el cosmos? El gobierno perfecto del Eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él pecó contra el Padre, y cuando dice contra el cielo, pecó contra Hashem y contra su gobierno. O sea que cuando tú pecas, tú no estás pecando solamente contra el Padre. Pecas con el gobierno que él estableció. Que es lo mismo cuando tú te levantas en contra de una nación y quieres atacar a un presidente. Atacas al presidente y al gobierno de ese presidente. ¿Qué pasa cuando la persona hace eso? El castigo lo puede llevar inclusive a la condena de muerte. Es lo mismo. Entonces, para cerrar, ¿qué es Efraín? ¿Qué es Efraín? ¿Somos Efraín?
¿O venimos de Efraín? Entonces el Mashiach hizo un trabajo, porque Él nos limpió. Y la esencia de mi enseñanza era que usted viera que nosotros no podemos decir somos Efraín, porque Efraín, según el conteo de las 12 tribus, en el libro de Revelaciones no está, ni Dan tampoco. ¿Sabe qué significa eso? Que se les quitó el derecho del sacerdocio. Y cuando nosotros pecamos contra el cielo y contra su gobierno, se nos quita el derecho de poder estar delante del trono. Por eso es tan importante entender la metáfora, las ideas, los midrash, porque detrás de cada midrash hay una enseñanza, hay algo oculto. Esto no lo habíamos entendido antes. No entendíamos lo que pasaba con Efraín. ¿Y dónde está Manasés? Manasés se elevó. Nació en Egipto, pero se elevó. No para engrandecerse y enorgullecerse y menospreciar, sino que entendió que había en él un propósito. No puedo ensuciar mis vestiduras, porque ahora yo soy hijo de mi padre y tengo que guardar lo que mi padre me dio. Es por eso que si nosotros entendemos lo que Mashiach hizo, si tú lo entiendes, nunca más jugarás con el pecado y nunca más te postrarás ante ningún ídolo. Y déjeme decirle esto: los ídolos no es un muñeco de cera, no es una estatua, no es un pedazo de madera. Hay muchas maneras de que tú levantes un ídolo en tu vida: tus hijos, tu casa, la avaricia, el ego, el enojo, la mentira, la ira, un deporte. Hay muchas maneras. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que te quita el tiempo con el cual tú le puedes dar al Eterno. Espero en el Eterno hayas comprendido esta enseñanza. Sé que fue un rompecabezas para llegar a esto, pero yo espero en mi Creador de que la enseñanza haya calado en tu corazón y la hayas comprendido, porque el deseo del Eterno es que ninguno de nosotros perezca ni se pierda. El deseo del Eterno es que tú y yo podamos estar un día delante del trono del Eterno. Pero eso va a suceder solamente si aceptas la tribulación, aceptas el castigo de tu Padre, corriges tu camino, retornas al Creador con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces podrás estar delante del trono de tu Creador. Quien les habló, el Roé Walter de la Quejilá, en su presencia. Shalom.